Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Tema 12. Prevención de riesgos laborales. Riesgos laborales específicos en el desempeño de las funciones del auxiliar administrativo. 1. Riesgos laborales específicos en el desempeño de las funciones del auxiliar administrativo. Medidas preventivas específicas. El personal que desarrolla tareas administrativas se enfrenta a diferentes riesgos laborales en su puesto de trabajo. Con la introducción de las nuevas tecnologías, todas las oficinas tienen ordenadores frente a los que los trabajadores pasan muchas horas de su jornada laboral, con los riesgos de seguridad que conllevan al realizar las diferentes tareas del puesto, los factores ambientales del entorno de trabajo, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. En adelante, LPRL reconoce el derecho de los trabajadores en el ámbito laboral a la protección de su salud e integridad. La ley establece las diversas obligaciones que, en el ámbito indicado, garantizarán este derecho, así como las actuaciones de las administraciones públicas que puedan incidir positivamente en la consecución de dicho objetivo. El artículo 3 de la LPRL establece que es de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente ley o en sus normas de desarrollo. 1,1. Riesgos relacionados con la seguridad. Los riesgos de seguridad son los que se relacionan con el uso de determinadas maquinarias o con las características del espacio de trabajo, y que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Los más destacables por su frecuencia son las caídas, por su gravedad los riesgos de electrocución y por la situación de emergencia que pueda generar, los de incendio. Los riesgos más comunes son caídas, contactos eléctricos, cortes y contusiones, golpes contra objetos, sobreesfuerzos, incendios y explosión. 1. Actuaciones para evitar caídas. Si sube o baja escaleras, hágalo despacio y utilizando el pasamanos. Limpie y señale inmediatamente derrames de líquidos y humedad en el suelo. Para acceder a zonas altas de estanterías o archivos, utilice escaleras adecuadas. Mantenga orden y limpieza en su puesto de trabajo. 2. Actuaciones para evitar el riesgo de electrocución. Si no está autorizado, no manipule cuadros ni equipos eléctricos. No sobrecargue las instalaciones eléctricas, ni conecte los cables de alimentación eléctrica sin la clavija de conexión. No desconecte aparatos eléctricos tirando del cable ni los manipule con las manos o pies mojados. 3. Actuaciones para prevenir y evitar incendios. Evite la concentración de papeles, cajas, etc. Extreme las precauciones sobre el contacto de los mismos con posibles focos de ignición, colillas, estufas, etc. No acumule material o líquido inflamable en áreas de trabajo sin una protección adecuada. Si detecta deficiencias importantes en la instalación eléctrica, no toque ninguna conexión. Informe de inmediato a su responsable. No oculte ni dificulte el acceso a los equipos de extinción, alarmas, extintores, etc., y salidas de emergencia. Comuníquelo a su responsable. Mediante el plan de autoprotección del centro, se recibe información más específica de cómo actuar en el caso de una emergencia. 4. En caso de incendio se debe hacer lo siguiente.
Si detecta un incendio, comuníquelo inmediatamente al teléfono de emergencia. Si dispone de un pulsador de alarma cercano, haga uso del mismo. Nunca debe arriesgarse. Si el fuego no es de mucha magnitud y valora que puede ser controlado, sin peligro para usted, con el uso de un extintor, utilícelo situándose siempre entre el fuego y la salida, evitando quedar bloqueado. 1,2 Riesgos relacionados con la higiene. Los riesgos higiénicos fundamentalmente son los asociados a la presencia de contaminantes biológicos y los asociados a la exposición a productos químicos y a radiaciones. Los riesgos más importantes en el ámbito del trabajo desarrollado por el personal con funciones administrativas son: exposición a contaminantes del aire de interiores, la deficiente calidad del aire de los centros sanitarios, disconfort acústico, ruidos, iluminación deficiente. Los riesgos biológicos son los relacionados con la exposición a microorganismos, cultivos celulares y endoparásitos humanos, relacionados con el contacto con pacientes, con sus muestras biológicas o con equipos e instrumentos contaminados. La presencia de microorganismos patógenos en los centros sanitarios es inevitable, aunque sí se pueden desarrollar medidas para controlar y limitar su presencia. La principal causa de accidente biológico es el pinchazo con agujas infectadas, que es frecuente, no solo entre el personal de enfermería, sino también entre las personas que trabajan en la lavandería, debido a la localización de agujas en la ropa que les llega a su puesto. Las enfermedades infecciosas más importantes a las que se ven expuestos los profesionales de centros sanitarios son las hepatitis B, C y D y el SIDA. El riesgo biológico es de escasa importancia entre el personal que presta servicios administrativos. En cuanto al riesgo de químicos, debe tenerse en cuenta que los productos químicos que se almacenan y usan en los centros sanitarios están considerados por la legislación como peligrosos. La manipulación de productos como esterilizantes, desinfectantes, formol, citostáticos, otros medicamentos e incluso determinados productos de limpieza puede tener un efecto tóxico en el organismo. También los riesgos químicos son de escasa importancia entre el personal que presta servicios en el ámbito administrativo. ¿Qué hacer para evitar riesgos asociados a los contaminantes biológicos y químicos? Utilice equipos de protección individual adecuados: batas, guantes, gafas o pantallas de seguridad, mascarillas, especialmente al realizar tareas en cuidado de pacientes o bien que puedan aumentar la posibilidad de contacto con material biológico y químico. Maneje con gran precaución las agujas y objetos cortantes. Nunca reencapsule las agujas, elimínelas en contenedores rígidos de seguridad y compruebe que no van entre las ropas que envía a la lavandería. Siga los procedimientos de trabajo establecidos para la manipulación y desecho de muestras o tratamientos con riesgo biológico y use adecuadamente los contenedores de residuos. Igualmente, extreme las precauciones si manipula sustancias peligrosas, citostáticos, esterilizantes, etc. Lea los marcados y etiquetas de seguridad existentes en los envases de las sustancias químicas utilizadas y siga de forma estricta las recomendaciones y medidas incluidas en estas. Extreme las medidas de higiene personal, en especial antes de las comidas, y no mezcle ropas de trabajo contaminadas con las ropas de uso personal. No coma, fume o beba en áreas con riesgo químico o biológico. Respete los ciclos de esterilización, no abriendo equipos antes de tiempo de descarga. Óxido de etileno. Recuerde la importancia de la vacunación como medida de prevención ante el riesgo biológico. El servicio de medicina preventiva de su centro o de medicina del trabajo de su unidad de prevención de riesgos laborales le podrá informar acerca de las vacunas recomendadas. 1,3 Riesgos relacionados con la ergonomía y psicosociología. Los riesgos ergonómicos son los asociados a tareas que implican un esfuerzo físico excesivo, como manejar, cargar, movilizar a pacientes, realizar movimientos repetitivos o adoptar posturas forzadas durante el trabajo,
que puedan generar lesiones de tipo músculo-esquelético que afectan a distintas partes del cuerpo, con más frecuencia: cuello, espalda y extremidades superiores. El uso del ordenador también puede suponer un riesgo de fatiga física, visual y mental. En cuanto a los riesgos psicosociales, siempre que sea posible debe optarse por el trabajo en equipo y buscar el apoyo de los compañeros para afrontar momentos de mayor estrés en el trabajo. Hay que procurar organizar y ordenar el trabajo de forma que, siempre que sea posible, no resulte monótono, evitando realizar la misma tarea durante mucho tiempo y no existan picos de exceso de presión de trabajo. Los riesgos más comunes entre el personal de administración son: estrés laboral, síndrome de burnout o del quemado, lesiones musculoesqueléticas. El síndrome del túnel carpiano es una de las lesiones más usuales de este tipo. Fatiga visual. Actuaciones para evitar los riesgos ergonómicos: puede hacerse lo siguiente. No manipule cargas pesadas sin la ayuda de medios mecánicos o compañeros. Siga las técnicas correctas de manipulación de cargas, así como en el movimiento y transporte de enfermos, utilizando principalmente los músculos de las piernas para el levantamiento de las mismas y manteniendo la espalda recta. Para transportar o mover cargar, camas, camillas, carros, etc., siempre es mejor empujar que tirar. Evite las posturas forzadas: tronco flexionado y girado, rodillas o muñecas flexionadas y mantenidas durante mucho tiempo. Evite el trabajo repetitivo, alternando tareas, y no realice más de 20 minutos seguidos el mismo movimiento repetitivo, sin realizar una pequeña pausa. Frente al ordenador, adquiera una correcta posición en su puesto, evitando posturas forzadas y reflejos, regulando la altura de la silla, distancia a la pantalla, posición del teclado, etc. 1,4. Medidas preventivas. Es necesario que para la prevención de estos riesgos que se han mencionado anteriormente, una vez hayan sido evaluados, se proceda a la adopción de las correspondientes medidas preventivas, como por ejemplo: a mantener unos adecuados orden y limpieza en el lugar de trabajo, con mantenimiento periódico por personal competente de todas las instalaciones. B. Proteger a los trabajadores contra los riesgos de accidente causados por contactos eléctricos directos o indirectos. No sobrecargar enchufes, ni hacer uso indebido de alargaderas. C. Instalación de sistemas de detección y prevención de incendios, con los correspondientes planes de emergencia y evacuación. D. Instalación de sistemas adecuados de aire acondicionado, calefacción o climatización con reguladores de temperatura. E. Instalación de sistemas de ventilación que permitan una idónea renovación, purificación periódica del aire interior. F. Alcanzar al menos los niveles de iluminación mínimos en función de las tareas y exigencias visuales de las mismas. G. En trabajos con pantallas de visualización de datos, PVD, a la que se hará alusión en el siguiente epígrafe, mantener las condiciones ergonómicas adecuadas cuidando de que sean suficientes los espacios de la mesa para la ubicación del equipo, para mover libremente las piernas, esquinas redondeadas, altura adecuada de la mesa, asiento regulable en altura, profundidad e inclinación para que el borde no presione las piernas, reposapiés en los casos necesarios, utilización de atriles, etc. H. Cambio de postura con la mayor frecuencia posible, sustituyendo las posturas más favorables por otras más favorables. Y adecuación de los ritmos de trabajo a la experiencia y formación del trabajador, con pausas adecuadas a los requerimientos de las tareas. En resumen, habrá que adoptar las medidas que logren un entorno psicosocial adecuado, organización del trabajo y tiempo de trabajo, relaciones humanas, eviten el mobbing y otras formas de violencia en el trabajo. Consigan un entorno físico adecuado, ambiental de trabajo y de mobiliario y equipos. Tengan en cuenta las exigencias cognitivas, físicas y temporales, tiempos de trabajo. Permitan una adecuación del trabajo a las personas, aspectos psicológicos, fisiológicos y anatómicos, y aspectos diferenciales, embarazo,
edad avanzada, trastornos musculoesqueléticos, discapacidades, etc. Permitan la adecuada formación e información del trabajador en materia preventiva. De todos los riesgos expuestos, quizás los más significativos son aquellos que se derivan de la utilización de equipos con pantallas de visualización de datos, PVD. De estos y su regulación se encargará el siguiente epígrafe. 2. Prevención de los riesgos relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. En esta materia hay que tener en cuenta que en el ámbito de la Unión Europea se han fijado mediante las correspondientes directivas criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo, así como criterios específicos referidos a medidas de protección contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización. Mediante el Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. En adelante, ROAD 488/1997, se ha realizado la transposición al derecho español del contenido de la Directiva 90/270/CEE, antes mencionada en los siguientes términos. 2,1. Objeto. Artículo 1 del ROAD 488/1997. 1. El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización. 2. Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado anterior. 3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto. 3. A los puestos de conducción de vehículos o máquinas. 3b. Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte. 3c. Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público. 3d. Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo. 3e. Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas, necesario para la utilización directa de dichos equipos. 3f. Las máquinas de escribir de diseño clásico, conocidas como máquinas de ventanilla. 2,2. Definiciones. Artículo 2 del ROAD 488/1997. A efectos de este Real Decreto, se entenderá por A. Pantalla de visualización. Una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado. B. Puesto de trabajo. El constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o dispositivo de adquisición de datos, de un programa para la interconexión persona-máquina, de accesorios ofimáticos y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato. C. Trabajador. Cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal, utilice un equipo con pantalla de visualización. 2,3. Obligaciones generales del empresario. Artículo 3 del ROAD 488/1997. 1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización por los trabajadores de equipos con pantallas de visualización no suponga riesgos para su seguridad o salud, o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. En cualquier caso, los puestos de trabajo a que se refiere el presente Real Decreto deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo del mismo. 2. A efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del apartado anterior, el empresario deberá evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores,
teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos. La evaluación se realizará tomando en consideración las características propias del puesto de trabajo y las exigencias de la tarea, y entre estas, especialmente las siguientes. 2a. El tiempo promedio de utilización diaria del equipo. 2b. El tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual. 2c. El grado de atención que exija dicha tarea. 3. Si la evaluación pone de manifiesto que la utilización por los trabajadores de equipos con pantallas de visualización supone o puede suponer un riesgo para su seguridad o salud, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias para eliminar o reducir el riesgo al mínimo posible. En particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente. 4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas a que se refiere el apartado anterior. 2,4. Vigilancia de la salud. Artículo 4 del Road 488/1997. 1. El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en particular los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la eventual patología acompañante. Tal vigilancia será realizada por personal sanitario competente y según determinen las autoridades sanitarias, en las pautas y protocolos que se elaboren, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones. 1. Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización. 1b. Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable. 1c. Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo. 2. Cuando los resultados de la vigilancia de la salud, a que se refiere el apartado 1 lo hiciese necesario, los trabajadores tendrán derecho a un reconocimiento oftalmológico. 3. El empresario proporcionará gratuitamente a los trabajadores dispositivos correctores especiales para la protección de la vista adecuados al trabajo con el equipo de que se trate, si los resultados de la vigilancia de la salud, a que se refieren los apartados anteriores, demuestran su necesidad, y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales. 2,5. Obligaciones en materia de información y formación. Artículo 5 del Road 488/1997. 1. De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos que incluyan pantallas de visualización, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto. 2. El empresario deberá informar a los trabajadores sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto de trabajo y sobre las medidas llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de este Real Decreto. 3. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso de los equipos con pantallas de visualización antes de comenzar este tipo de trabajo y cada vez que la organización del puesto de trabajo se modifique de manera apreciable. 2,6. Consulta y participación de los trabajadores. Artículo 6 del Road 488/1997.
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a que se refiere este Real Decreto se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 2,7. Anexo del Real Decreto 488/1997. Disposiciones mínimas. Las obligaciones que se establecen en el anexo se aplicarán para alcanzar los objetivos del Real Decreto 488/1997, en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello. En la aplicación de lo dispuesto en el presente anexo, se tendrán en cuenta, en su caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto de los Servicios de Prevención. Este artículo hace referencia a las condiciones que se deben tener en cuenta a la hora de realizar mediciones o análisis de los puestos de trabajos. 1. Equipo. A. Observación general. La utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo para los trabajadores. B. Pantalla. Los caracteres de la pantalla deberán estar bien definidos y configurados de forma clara, y tener una dimensión suficiente, disponiendo de un espacio adecuado entre los caracteres y los renglones. La imagen de la pantalla deberá ser estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad. El usuario de terminales con pantalla deberá poder ajustar fácilmente la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla, y adaptarlos fácilmente a las condiciones del entorno. La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad, con facilidad para adaptarse a las necesidades del usuario. Podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla. La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario. Situarla a una distancia superior a 40 cm. El ángulo de visión entre la parte superior de la pantalla y del teclado debe ser sobre sexagésimo, tal como se aprecia en la siguiente figura. La pantalla se situará a una altura tal que la parte superior de la misma coincida con la altura de los ojos del usuario, de manera que pueda ser visualizada dentro del espacio situado entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40 grados bajo la horizontal, de forma que la flexión del cuello esté entre 0 grados y 25 grados, tal como se aprecia en la figura siguiente. C. Teclado. El teclado deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos. Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los brazos y las manos. La superficie del teclado deberá ser mate para evitar los reflejos. La disposición del teclado y las características de las teclas deberán tender a facilitar su utilización. Los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de trabajo. Algunas características del teclado, como su altura, grosor e inclinación, pueden influir en la adopción de posturas incorrectas y originar trastornos en los usuarios. Para prevenir estos riesgos, el diseño del teclado debería cumplir al menos los siguientes requisitos. A. El cuerpo del teclado debe ser suficientemente plano. Se recomienda que la altura de la tercera fila de teclas, fila central, no exceda de 30 milímetros. Respecto a la base de apoyo del teclado, y la inclinación de este debería estar comprendida entre 0º y 25º respecto a la horizontal. Si el diseño incluye un soporte para las manos, su profundidad debe ser al menos de 10 centímetros. Si no existe dicho soporte, se debe habilitar un espacio similar en la mesa delante del teclado. Este reposamanos es muy importante para reducir la tensión estática en los brazos y la espalda del usuario. D. Mesa o superficie de trabajo. La mesa o superficie de trabajo deberán ser poco reflectantes,
tener dimensiones suficientes y permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. El soporte de los documentos deberá ser estable y regulable, y estará colocado de tal modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. El espacio deberá ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición cómoda. Asiento de trabajo. El asiento de trabajo deberá ser estable, proporcionando al usuario libertad de movimiento y procurándole una postura confortable. La altura del mismo deberá ser regulable. El respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable. Se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen. 2. Entorno. Espacio. El puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de tal manera que haya espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo. Iluminación. La iluminación general y la iluminación especial, lámparas de trabajo, cuando sea necesaria, deberán garantizar unos niveles adecuados de iluminación y unas relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno, habida cuenta del carácter del trabajo, de las necesidades visuales del usuario y del tipo de pantalla utilizado. El acondicionamiento del lugar de trabajo y del puesto de trabajo, así como la situación y las características técnicas de las fuentes de luz artificial, deberán coordinarse de tal manera que se eviten los deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla u otras partes del equipo. Reflejos y deslumbramientos. Los puestos de trabajo deberán instalarse de tal forma que las fuentes de luz, tales como ventanas y otras aberturas, los tabiques transparentes o translúcidos y los equipos o tabiques de color claro, no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla. Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día que ilumine el puesto de trabajo. Ruido. El ruido producido por los equipos instalados en el puesto de trabajo deberá tenerse en cuenta al diseñar el mismo, en especial para que no se perturbe la atención ni la palabra. Calor. Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán producir un calor adicional que pueda ocasionar molestias a los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 grados Celsius. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 grados Celsius. Nota. De conformidad con el artículo 29,1 del Real Decreto Ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, la temperatura del aire de una serie de recintos entre los que se encuentran los edificios administrativos, se limitará a los siguientes valores. La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 19 grados Celsius. La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 27 grados Celsius. Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%. No tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa específica que así lo establezca. En este caso,
Debe existir una separación física entre el recinto con los locales contiguos, que vengan obligados a mantener las condiciones indicadas anteriormente. Estas limitaciones entraron en vigor a los 7 días naturales desde el día siguiente al de la publicación de este Real Decreto Ley, el 10 de agosto de 2022, y tendrán vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023. F. Emisiones. Toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, deberá reducirse a niveles insignificantes desde el punto de vista de la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores. G. Humedad. Deberá crearse y mantenerse una humedad aceptable. La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática, en los que el límite inferior será el 50%. H. Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites. Primero, trabajos en ambientes no calurosos, 0,25 metros por segundo. Segundo, trabajos sedentarios en ambientes calurosos, 0,5 metros por segundo. Tercero, trabajos no sedentarios en ambientes calurosos, 0,75 metros por segundo. 3. Interconexión ordenador-persona. Para la elaboración, la elección, la compra y la modificación de programas, así como para la definición de las tareas que requieran pantallas de visualización, el empresario tendrá en cuenta los siguientes factores. A. El programa habrá de estar adaptado a la tarea que deba realizarse. B. El programa habrá de ser fácil de utilizar y deberá, en su caso, poder adaptarse al nivel de conocimientos y de experiencia del usuario. No deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes. C. Los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo. D. Los sistemas deberán mostrar la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores. E. Los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la información por parte de la persona. Para más información en esta materia, se puede consultar la Guía Técnica para la Evaluación de los Riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la siguiente URL: https://www.inst.es Documentación Catálogo de Publicaciones Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización.